Más de 24 horas de huelga de hambre afuera del comando de la Policía Nacional Bolivariana, conocido como Zona 7 en Caracas, aumenta la exigencia sobre la libertad plena de los presos políticos en Venezuela. Los familiares de los prisioneros de conciencia que acampan hace 37 días expresan su frustración e indignación con el incumplimiento por parte del régimen de aprobar una ley de amnistía postergada para la próxima semana. Hace unos días les dijeron que la normativa sería la boleta de salida de quienes llevan meses y años tras las rejas, víctimas de torturas por motivos políticos. Aunque esperan que en los próximos días la Asamblea Legítima dé luz verde al texto, temen que haya condicionamientos que impidan la libertad plena de más de 600 presos políticos que continúan tras las rejas. En paralelo, las familias hicieron esta mañana una grave denuncia sobre lo que pasa en las celdas con los presos políticos, que también iniciaron una huelga de hambre hace más de 24 horas. De manera extraoficial, habrían conocido que el director del centro penitenciario Zona 7 los estaría obligando a comer y quienes no lo hagan estarían siendo trasladados a celdas de castigo. Como es de conocimiento público, ellos se encuentran en huelga de hambre, pero en el día de hoy tenemos conocimiento de manera extraoficial que el director de este centro penitenciario, el señor Sifontes, los está obligando a comer y como medida les está diciendo que si no lo hacen van a ser pasados a una celda de castigo. Como familiares de dichos presos políticos exigimos que sus derechos humanos sean respetados en primer lugar y en segundo lugar exigimos la liberación inmediata y plena de cada uno de ellos. La dirigente de 20 Venezuela en el estado Carabobo, Albi Colmenares, excarcelada hace una semana, llamó a poner fin a la represión y otorgar libertad plena a todos los presos políticos. Pero para lograrlo, los necesitamos a todos aquí con nosotros. Queremos que salgan todos nuestros presos políticos con libertad plena, porque amigos, tener un grillete en el tobillo, estar con prohibición de opinar, eso no es libertad. Amigos, no poder transitar libremente por el territorio no es libertad. Queremos libertad plena, pero además de eso queremos que regresen todos los que están en el exilio, como nuestro coordinador regional Jesús Lozada, nuestro compañero Ronald González y muchos otros, incluso familiares y amigos que no hacen política quizás, pero que sueñan con un país distinto y que los necesitamos aquí para lograrlo. Y aunque la represión sigue, los venezolanos parecen no tener tanto miedo al régimen en proceso de desmantelación. El informativo. En un sorpresivo giro, el régimen suspendió y liquidó 7 misiones creadas hace más de una década con el supuesto objetivo de atender las necesidades básicas de la población vulnerable. En Gaceta Oficial, con fecha del 9 de febrero, indica que deben adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social. Entre las misiones liquidadas está la de Jóvenes de la Patria Robert Serra, fundada en 2016, que según Nicolás Maduro, en ese momento buscaba incluir a la juventud en las filas del régimen usando el emprendimiento y la cultura como gancho. El ministro de Defensa del régimen venezolano volvió a defender la ley de amnistía propuesta por la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez. Para él, el proyecto de ley representa un acto de perdón y reconciliación pese a no dar garantías de reparación y no repetición, así como una posible selectividad en su aplicación, como han denunciado organizaciones defensoras de derechos humanos. La amnistía propuesta por la presidenta Delcy Rodríguez no es un mero acto jurídico político, sino un acto de perdón y reconciliación. Y al hablar de perdón, como lo he dicho, es un acto de amor, no significa validar lo que estuvo mal, sino decidir que ese dolor ya no tiene el poder de arruinar nuestro presente. Y el olvido, a veces malinterpretado, no se trata de borrar la memoria, sino de lograr que el recuerdo ya no duele.
El Centro de Procesados y Penados Militares Huaycaipuro es una instalación militar venezolana situada en el estado Miranda entre las poblaciones de Charallave y Santa Teresa y uno de los centros de tortura del régimen venezolano. Opera bajo dos facetas principales, como centro logístico de defensa y como una instalación penitenciaria de máxima seguridad. Funciona como una base estratégica para el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, donde son gestionados sistemas de armas y logística para el apresto operacional nacional. Está bajo el mando del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad, una dependencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en la que sus oficiales trabajan encapuchados. En 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció malos tratos físicos y detención en régimen de incomunicación a varios de los presos políticos recluidos en el también llamado Fuerte Huaycaipuro. Fue concebido inicialmente para encarcelar a militares disidentes, pero también aloja a presos políticos civiles trasladados desde centros de tortura como el Helicoide y el Rodeo 1. La dirigente política de 20 Venezuela, Dignora Hernández, regresó a su natal Guama en el estado Yaracuy. Estuvo 690 días sometidas al yugo de la detención arbitraria en el centro de torturas del Helicoide en Caracas y fue excarcelada hace una semana. Fue recibida por familiares y amigos en una caravana donde ondeaban las banderas de Venezuela y resonaban los pitos de los automóviles. Hernández dijo ser una sobreviviente y no una víctima del régimen. Mientras que yo estuve en oscuridad, ustedes fueron la luz. Dios, familia, amigos, patria y libertad. Por ustedes estoy de vuelta. Gracias por no olvidarme. No se trata de mi historia, se trata de la historia de un país. Somos más de 1000 los ciudadanos que hemos sido víctimas de este proceso y no me siento una víctima, sobrevivimos. Soy una sobreviviente y todos los venezolanos seremos unos sobrevivientes del sistema. De manera que el grito de auxilio hoy lo cambio por el grito de ¡viva la libertad! ¡Viva Venezuela! Después de más de 500 días detenida en el Helicoide, María Oropesa, coordinadora de campaña de María Corina Machado, Estado portuguesa, fue excarcelada el 8 de febrero. Mientras transmitía en vivo por Instagram el 6 de agosto de 2024, denunció que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar irrumpían en su casa sin orden judicial en el marco de la llamada Operación Tuntún. Yo no soy una delincuente. Yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto y que a mí... En este video pedí ayuda. No soy una delincuente, solo quiero un país distinto, mientras golpeaban la puerta de su vivienda. Su caso es uno de los símbolos de la represión postelectoral del 28 de julio de 2024. Gracias por estar aquí. En entrevista con el programa La Tarde con Idania Chirinos, María Oropesa agradeció a NTN24 por ser esa ventana que permite a los presos políticos informarse de lo que pasa en el mundo y ratificar que el mundo conoce la represión perpetrada por el régimen. Dijo que junto a las líderes Dignora Hernández y Catalina Ramos, también excarceladas hace una semana, salieron inquebrantables pese a los constantes acosos. ¿Cómo lo recibieron? Porque sé que muchos de ustedes se informaban en el tiempo de privación de libertad a través de lo que NTN24 les decía. Sí, totalmente. Y bueno, recordemos que en Venezuela, además, un país prácticamente sin medios de comunicaciones independientes, los canales que tienen señal abierta, pues no dicen absolutamente nada. Ya ahorita un poco, ¿no? Pero antes no decían absolutamente nada y mucho menos de los presos políticos. Y luego vemos canales internacionales, como en este caso NTN24, que todos los días habla de los presos políticos. Es decir, que cuando algunos de repente en el día a día se olvidaba o quería desconectarse de la situación, porque ese es el miedo del preso, que ser olvidado. Porque nosotros caemos como en un depósito y ya no sabemos nada del mundo exterior. Y saber que hay alguien que está contactando a nuestras familias, que le está dando voz a nuestras familias, incluso a nosotros mismos que estuvimos y los que están injustamente encerrados,
eso no es sino de agradecer eternamente, porque además, Idania, quiero dar las gracias a todo el equipo de NTN 24, porque sé que no todos son venezolanos, pero hablan de la causa venezolana como si lo fuesen y son tan genuinos que yo personalmente les quiero dar las gracias a todos, a los periodistas, a los camarógrafos, al equipo técnico, a todos, a la directiva. Gracias porque a muchos de nosotros nos salvaron y nos ayudaron a resistir. Qué bonito, María. Te vuelvo a dar las gracias por las palabras, además por las palabras y el agradecimiento a todo el equipo del canal, porque así es. La mayoría no son venezolanos y han estado allí siempre en primera fila y nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo que ha significado luchar por la democracia en Venezuela. Hablemos ahora del día en que las escarcelan, a Dignora, a Catalina y a ti. Las vi al salir, hablar con aquella convicción, con aquella firmeza, con aquel coraje, confieso, que me impactó y que no imaginé que podían salir con esa fuerza que realmente transmitían en sus palabras. Creo que nos insuflaron aliento, energía a todos. Bueno, agradezco que eso haya sido inspiración para muchas personas. La verdad es que no fue ni siquiera planificado, se dio el momento y yo creo además que era lo más responsable y lo más justo por parte de nosotras, después de haber estado en cautiverio, Dignora, en este caso por casi 2 años, Catalina, que estuvo por 8 meses en cautiverio, y mi persona que estuvo 1 año y medio. Yo creo que lo más justo era salir inquebrantable, salir con dignidad y siempre lo dijimos, el día que nos toque dar la cara a las familias, a Venezuela, a los medios de comunicación al salir de estas mazmorras, porque todos los días además decíamos, vamos a sobrevivir. O sea, aquí no somos unas víctimas, nosotros vamos a salir como unas sobrevivientes. Y yo creo que, bueno, que eso fue lo que quisimos demostrar. No nos quebraron, Idania, no nos han quebrado y no nos van a quebrar. Por más que ellos intentaron hacerlo, porque sí, ese es un patrón que tienen ellos, tratar de humillar, de quebrar, de hostilizar, no lo pudieron lograr. Y ese día, bueno, nuestro coraje y nuestra dignidad era sin lugar a dudas para una Venezuela que todavía no se calla, y una Venezuela que no se ha rendido, y una Venezuela que está dispuesta a hacer lo necesario para conquistar la libertad. One of the biggest problems I endorsed